comenzaremos este video con la definición de electroforesis. Se denomina electroforesis a la técnica mediante la cual se separan las biomoléculas en disolución cuando se ven sometidas a un campo eléctrico. Se trata de una técnica fundamentalmente analítica, aunque también se puede realizar con fines preparativos. Cada molécula se desplaza por efecto del campo, alcanzando rápidamente una velocidad constante al equilibrarse la fuerza impulsora, fuerza del campo eléctrico, con la resistencia al avance, fuerza de fricción o rozamiento, impuesta por el medio en el que se desplaza. ¿Cuándo se pide una electroforesis? Las pruebas de electroforesis se solicitan con mayor frecuencia cuando un médico sospecha una enfermedad o condición que causa la producción de una proteína monoclonal. Una vez que se ha diagnosticado una enfermedad o condición, la electroforesis se puede usar a intervalos regulares para monitorear el curso de la enfermedad y la efectividad del tratamiento. Ejemplos de separación electroforética. Electroforesis de proteínas en gel de poliacrilamida. Electroforesis vertical. La técnica permite separar moléculas cargadas y explota diferencias en movilidad cuando se les somete a la acción de un campo eléctrico. La electroforesis se lleva a cabo sobre un soporte inerte, generalmente sobre geles de poliacrilamida. La separación de péptidos o proteínas se realiza debido al contacto con un campo eléctrico. A la electroforesis proteica podemos clasificarla como base en el número de propiedades intrínsecas que se usan para su separación. Se puede hacer la electroforesis de una dimensión donde se saca provecho de algunas propiedades de la proteína, o se puede hacer una electroforesis bidimensional donde se realiza la separación usando dos propiedades y realizando la migración de manera perpendicular. En la preparación de gel se mezclan un tampón de pH, acrilamida y bisacrilamida, un agente iniciador de la polimerización como el persulfato amónico, que genera radicales libres, un agente catalizador de la polimerización como el TMED. Y por último, se utiliza SDS. Electroforesis de proteínas en gel de agarosa. Electroforesis horizontal. Esta técnica se basa en el hecho de que los ácidos nucleicos se encuentran cargados negativamente debido a los grupos fosfato. Como consecuencia, cuando se aplica un campo eléctrico se desplazan desde el polo negativo hacia el polo positivo. Esta separación se lleva a cabo en una matriz sólida, el gel de agarosa. Existen distintos factores que influyen en la velocidad con que el ácido nucleico migra en el gel. Entre ellos podemos citar el tamaño de la molécula, la concentración de agarosa, la conformación del ADN. De forma similar al caso de proteínas en CDS-PAGE, se suelen aplicar patrones en uno de los pocillos para hacer una curva de calibrado de tamaños. 1. Fuente de alimentación. Corriente continua entre los extremos del gel. 2. Pocillo. Para depositar las muestras de DNA. Fragmentado con enzimas de restricción y los patrones. 3. Gel de agarosa o poliacrilamida. 4. El gel y el tampón de separación tienen pH alcalino. El DNA adquiere carga negativa. Revelado o detección. Tinción de proteínas y de ácidos nucleicos. Se pueden emplear sustancias coloreadas o fluorescentes que se unan a las proteínas o los ácidos nucleicos. En el primer caso suelen ser colorantes orgánicos que interaccionan con las proteínas de forma poco selectiva, principalmente electrostática. Ejemplos: azul brillante como así, negro amido, rojo ponceau. Para los ácidos nucleicos se usa el azul de metileno o, más frecuentemente, compuestos fluorescentes e intercalantes, como el bromuro de tidio. Tras la electroforesis, el gel se sumerge en un recipiente con una disolución del colorante y se espera que aquel se impregne y así el colorante se una a las moléculas separadas en gel. Tras lavar el gel para eliminar el exceso de tinción no unida específicamente,
Se observa, fotografía o cuantifica mediante densitometría. Ensayo enzimático. Si entre las moléculas separadas hay una enzima, se puede detectar añadiendo sus sustratos naturales o sintéticos y sus cofactores, y detectando la aparición del producto generalmente coloreado. Autorradiografía. Tanto proteínas como ácidos nucleicos pueden marcarse isotópicamente previamente a la electroforesis, en cuyo caso la detección se hace mediante autorradiografía del gel. Inmunoensayo. En caso de disponer de ellos, los anticuerpos permiten la detección selectiva del componente de interés, proteína o grupo marcado únicamente a la proteína o al ácido nucleico antes de la electroforesis. La permeabilidad de los geles para el acceso del anticuerpo es limitada, por lo que se hace una transferencia de las moléculas separadas en el gel hacia una membrana de nitrocelulosa o de nylon, la cual se somete luego a la disolución que contiene el anticuerpo. Detección de ácidos nucleicos con sondas Southern y Northern. Las moléculas con una secuencia determinada de nucleótidos se pueden detectar mediante hibridación con sondas específicas, pequeñas moléculas de ácido nucleico monocatenario oligonucleótidos, con la secuencia complementaria a la buscada y marcadas con un isótopo radiactivo, un grupo fluorescente, etc. Para llevar a cabo con éxito la hibridación, se requiere también la transferencia desde el gel a una membrana de nitrocelulosa o nylon. Técnicas especiales. Isoelectroenfoque. Se trata de una variante de electroforesis en la que el gel poliacrilamida posee un gradiente de pH fijado en su estructura. Esto se consigue incluyendo en su preparación moléculas ionizables con valores de pK diferentes, enlazadas de forma covalente al polímero que forma el gel. Como consecuencia, al avanzar los componentes de la muestra a lo largo del gel se van encontrando con entornos de pH diferente y eventualmente alcanzan una región en la cual el pH local es igual al punto isoeléctrico de la molécula y, en consecuencia, esta detiene su avance. Se alcanza, pues, un equilibrio y se consigue la separación de los componentes de la muestra de acuerdo con su punto isoeléctrico, que además se puede medir, pues se conoce la geometría del gradiente de pH fijado al gel. Electroforesis bidimensional. Tras realizar una primera separación, su resultado se somete en dirección perpendicular a otra de diferente mecanismo. Generalmente la primera es un isoelectroenfoque en un gel cilíndrico estrecho que luego se coloca como muestra para una STS page. Se obtienen así mapas complejos de bandas, muy característicos de cada muestra, cuya utilidad principal es la comparación con el obtenido de otra muestra similar pero conocida. Electroforesis de campo pulsante. Las moléculas o fragmentos de DNA de longitud superior a 20-40 kb no se pueden resolver empleando la electroforesis convencional en gel de agarosa. Esto se debe en primer lugar a la dificultad de manejo de los geles preparados con las bajas concentraciones de agarosa que requerirían inferior al 0.4%. Además, las moléculas de DNA que adoptan una conformación más o menos globular poseen un tamaño excesivamente grande para atravesar los poros del gel y no se separan en función de su tamaño. Para solventar este problema se ha ideado una modificación de la técnica, conocida como electroforesis de campo pulsante o pulsado. Se emplean geles de agarosa al 1%, pero se altera periódicamente a la orientación del campo eléctrico aplicado, activando alternativamente dos pares de electrodos. El frecuente cambio de dirección del campo eléctrico consigue que las moléculas se desplieguen y avancen a través de los poros en conformación extendida. A mayor tamaño, se reorientan con más dificultad, por lo que avanzan más despacio. Las muestras han de contener el DNA sin fragmentar, por lo que se requiere una preparación especial. Al purificar el DNA por los métodos habituales se fragmenta por debajo de 100 kilobytes.
Para obtener preparaciones con los cromosomas intactos, se mezclan las células con agarosa caliente, 37 grados centígrados, y se vierte en pequeños moldes de unos milímetros, de forma que al solidificarse la agarosa, 4 grados centígrados, forma bloques insertos que incluyen las células intactas. En esto se realiza la lisis celular y la digestión de las proteínas sin que se alteren las grandes moléculas de DNA. Tras una diálisis para eliminar los restos de la digestión, se consigue un bloque de agarosa con el DNA intacto en su interior y se deposita el bloque entero en un pocillo de gel de electroforesis. Electroforesis preparativa. Se han desarrollado variantes preparativas, es decir, que permiten la obtención de cantidades significativas de los componentes de la muestra por separado. Inmunoelectroforesis. Combina una separación electroforética con una detección por inmunodifusión.